Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es terminar con lo que es el examen físico general para ya empezar a trabajar el examen físico por sistemas, específicamente para ir visualizando qué es lo válido de explorar en cada una de esas partes. Para finalizar esto, entonces, comenzaremos con los que nos quedó pendiente, que son la piel, la mucosa y las faneras. Principalmente, estos tres elementos se exploran a través de la inspección y de la palpación, o sea, observando y palpando. En la mayoría de los casos, la observación puede ser a simple vista, pero en otros casos vamos a necesitar de instrumentación que nos sirva para aumentar el tamaño y visualizar con mayor detalle algunas cuestiones. También hay que equiparse con cinta o regla métrica que específicamente tiene que ser de metal, debido a que estos elementos pueden limpiarse y desinfectarse fácilmente. Esto nos sirve para poder hacer o para poder medir las lesiones de la piel. Y también en los casos de que haya lesiones, para evitar contaminación, se tienen que utilizar guantes de látex. Principalmente se tiene que contar con una temperatura adecuada del ambiente entre 20 y 25 grados, una iluminación difusa, específicamente si puede ser natural o artificial del tipo natural, o sea, que no sea ni muy clara, luz blanca muy clara, o una luz que tenga una cierta coloración. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros poder evaluar los distintos tipos de colores que pueden presentar estos elementos. La piel. ¿Qué se va a examinar en la piel? Primero tenemos que cumplir un paso fundamental, que es despejar la zona que se pretende evaluar, teniendo en cuenta el pudor del paciente. O sea, hay pacientes que seguramente en ciertas zonas no van a querer mostrar, y más si uno es del sexo opuesto a la persona que es examinada. Para tal fin y para que no haya situaciones embarazosas o que haya problemas con el paciente, se suele pedir a un tercero, ya sea un enfermero o un familiar, que esté presente en el momento de la inspección para poder realizar entonces las maniobras correspondientes y evitar, como dice el texto, los malos entendidos. ¿Qué es lo que se tiene que explorar mediante la inspección? O sea, la observación se va a inspeccionar la coloración y la pigmentación. Hay que fijarse si en toda la zona concuerda la pigmentación con la del resto del cuerpo. Y la higiene y si existen lesiones. Mediante la palpación se puede llegar a detectar si es a mano limpia, ¿sí? La humedad, la temperatura, la textura y el grosor, la turgencia y el grado de movilidad, o sea, si tiene movilidad la piel o si está bastante seca. Con respecto a las faneras, cuando hablamos de faneras estamos hablando de pelo. El pelo es un elemento que se distribuye a lo largo de todo el cuerpo. Nosotros a nivel de la piel tenemos una distribución capilar que depende de la zona y del sexo específicamente de la persona. ¿Qué características va a tener? Primero lo que vamos a observar es la pigmentación, o sea, qué colores presenta, si es negro, rubio, castaño, entrecaño, canoso, o si está con tintura. El tenerlo con tintura no puede en algunos casos enmascarar alteraciones eh, em, del pelo, pero no son tan significativas. También hay que ver cuál es la distribución según el sexo. Por ejemplo,
Hay pilosidad que se puede llegar a engrosar, por ejemplo, a nivel del antebrazo, que no es común tanto en mujeres, pero sí es común, por ejemplo, en hombres. Si eso se diera al revés, puede estar afectado algún componente hormonal. También la cantidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de pelo aumenta en la pubertad y va disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la edad. La textura y grosor, si es ensortijado, si es crespo, si es lacio, si es grueso o si es fino. Pero principalmente una de las características que hacen que este pelo nos indique algún cierto grado de patología es que se caiga con facilidad o que sea quebradizo. La implantación. La implantación, a ver si tiene buena implantación. Por ejemplo, acá tenemos distintos tiempos de implantación, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de mujeres, esta hilera, por ejemplo, me va denotando cómo va perdiendo paulatinamente la cantidad de pelo. Si esa cantidad disminuye en forma muy abrupta, ya nos dan una idea de la aparición de cierta patología. También hay que tener en cuenta el grado de higiene del pelo, si está descuidado, si tiene poca higiene, o si, aunque se lo higieniza permanentemente el paciente a ese pelo, vuelve a inmediatamente a ensuciarse. En ese caso, nos puede estar avisando de algún tipo también de patologías. Por último, tenemos a las uñas. Las uñas, tanto de pie como de manos, tienen una configuración y una forma especial determinado específicamente por las características del paciente, ¿sí? Casi todo, o sea, genéticamente cada uno y familiarmente tenemos la uña muy similar a nuestros predecesores, ¿sí? Pero en general tenemos una uña que tiene una ligera convexidad hacia afuera, tiene un espesor de 0,3 a 0,65 milímetros y tiene un ángulo que es en esta parte inferior, ¿sí? En la parte inferior que llega a los 160 grados. En algunos casos puede disminuir o puede llegar a aumentar. El color específicamente tiene que ser uniforme, pero existe una zona que es la lúnula, que es la parte inferior, o sea, más bien si lo ponemos en posición anatómica vendría a ser la parte superior, que puede tener una coloración mucho más clara que el resto de la uña. Puede aparecer. También puede, el resto de la uña presenta una coloración rosada en individuos blancos y un grado azulado en individuos de raza negra. Eh, Principalmente cuando se hace el examen hay que solicitarle al paciente que si tiene algún tipo de esmalte o cuando venga el examen, si tiene algún tipo de esmalte que se lo retire, porque lo que se suele realizar es, o se suele medir es el tiempo del llenado capilar. Se presiona la uña, ¿sí? Y esto en menos de 3 segundos tiene que volver a la coloración original. Si eso no lo cumple, puede ser que esté con alguna patología. Hasta aquí entonces vendría a ser lo que hemos hablado del examen físico general. Posteriormente continuaremos ya con el examen físico específico. Gracias.